Donald Trump inició su segunda presidencia anunciando urbi et orbi que venía a pacificar el mundo. Sin entrar en antecedentes de sobra conocidos, esta semana ha comenzado un conflicto internacional que antes solo existía entre el régimen de Irán y buena parte de su población, ampliamente masacrada durante los últimos meses de protestas por la represión y la falta de libertad. Un conflicto en el que los actores principales son los propios ayatolás, Israel y Estados Unidos, y cuyas consecuencias padecemos, sin embargo, muchos otros países. Países que se dividen, yo diría que en 5 grupos. Los que están abiertamente con Irán, los que están no tan abiertamente con Irán, los que están incondicionalmente con Estados Unidos, los que no están tan incondicionalmente con Estados Unidos y España. Y como tenemos mucha materia que debatir, paso directamente a presentarles a nuestros analistas de hoy, que por otro lado no necesitan presentación porque son habituales en este tipo de programas de índole internacional. Doña Amparo Matíes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Venga, por empezar provocador, ¿España está en guerra? No, de momento no. Vale. Don Ignacio Cortiñas, muy buenas tardes. ¿España está en guerra? No, no está en guerra, pero debería hacer algo para ayudar a los aliados, sin entrar en guerra. Don Joan Calabuig, muy buenas tardes. Buenas tardes. A usted ya lo dirá más fácil que los dos anteriores. ¿España está en guerra? No, España no está en guerra, pero evidentemente está ayudando en las cosas en las que le es posible ayudar y específicamente a nuestros aliados europeos. Don Frederick Mertens, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿España está en guerra? Bueno, no, pero casi sí. Es decir, que está... Usted es el discrepante, le dejo que se extienda. Sí, un poco pero más. es para provocar, no, pero técnicamente no están en guerra todavía, pero sí que están obligados, contra la voluntad del propio Sánchez, a ayudar a los socios europeos, fundamentalmente de momento, Chipre, Sí. Chipre, que es, bueno, hay una obligación de solidaridad a nivel europeo. Es verdad que todavía no estamos en el marco técnicamente de la OTAN, formalmente no ha dicho que con Chipre no estamos en el contexto OTAN, pero tarde o temprano el tema llegará. Yo les planteo este asunto primero porque es del máximo interés, especialmente para los españoles, y segundo porque el presidente español ha tenido mucho interés en decir no a la guerra y empezar una cierta campaña preelectoral para las generales con ese eslogan. Y luego, pues porque ha habido una sucesión de acontecimientos que al menos nos hacen preguntarnos si de verdad estamos o no estamos en una situación comprometida con el conflicto bélico que tenemos en Irán, centrado especialmente en Irán y en los países del Golfo. Y esos acontecimientos son de sobra conocidos. Primero, el presidente dice no a la guerra, después la ministra de Defensa se reúne con el embajador norteamericano, después sale la portavoz de la Casa Blanca diciendo que España se lo ha pensado mejor y va a ayudar al ejército americano. De inmediato sale el ministro nuestro de Exteriores para decir eso es mentira, yo soy el ministro y ella es una portavoz de la Casa Blanca, vamos, ¿dónde vas a comparar? Y al día siguiente mandamos una fragata, la mejor que tenemos, a proteger a Chipre, que además es una cosa que desde el gobierno justifican, en concreto Margarita Robles, en que no es lo mismo atacar que defender. Vale, pues según eso Ucrania no está en guerra, ¿no? Porque está defendiéndose. Coronel. No, bueno, Ucrania está en guerra porque Putin ha decidido montar una guerra contra Ucrania, ¿no? Eso desde luego. Pero el tema de Chipre no hay que confundirlo. O sea, y el apoyo de España, apoyo logístico a España, facilitándole utilización de bases en territorio español a las fuerzas americanas. Una cosa es la OTAN, y esto no es una operación de OTAN. Chipre no es OTAN. Pero es Unión Europea. Es que aquí Pero tenemos es Unión Europea. Tenemos claro, el plano atlántico, el plano
europeo y luego la especial relación con Estados Unidos. Exactamente. O sea, hay unos tratados bilaterales que dice España, Estados Unidos debe cumplirlos, bueno, España también. Hay unos tratados de amistad, apoyo y de alianza, escritos y no escritos, que España y Estados Unidos tienen que cumplir. Estados Unidos parece que lo está cumpliendo, España a lo mejor. Nunca se sabe con este gobierno si dicen la verdad o no. No se sabe si están el pasado ayudando. viernes, hoy domingo, el pasado viernes leímos que había habido vuelos de naves, o sea, de aviones americanos que habían despegado de Morón, habían hecho una escala en Italia para disimular y habían ido a Irán. Con lo cual sí estamos prestando nuestras bases para la guerra. Puede ser, pero yo con este gobierno, sinceramente, no me creo nada. No me creo nada. Y luego está el plano de la Unión Europea. La Unión Europea, como muy bien ha dicho Frédéric, Chipre es parte de la Unión Europea. Tenemos el artículo 42.7 del Tratado de la Unión, en el que los países de la Unión deben estar obligados a defender como el a artículo los 5 países de la OTAN, algo así. Incluso yo diría que más todavía. Compromete más. Compromete más a los Estados miembros. Amparo. Bueno, a mí me gustaría decir lo primero. Creo que es importante que los ciudadanos tengamos claro cómo se ubica jurídicamente o en el ámbito del derecho el asunto de las bases. Porque se dicen muchas cosas y yo como ciudadana me quedo extrañada de no conocer la información y la busco. Los demás no tienen por qué hacerlo. Pero esto de las bases es importante determinar. Se ha dicho una cosa que parece que es indubitada, y es que hay aviones que han estado antes de que se iniciara esta guerra entre Israel y Estados Unidos con Irán, que había aviones que paraban y realizaban el repostaje que necesitaban. Después también dicen. Eso yo ya no lo sé. Informaciones, ya le digo, del Es que hay muchas viernes. informaciones que son muy ambiguas y no sabes si realmente lo serán. Parece ser que lo que sí que está claro es que antes, incluso tema naval también, era evidente y se sabía. Bueno, surge este conflicto y entonces, ¿qué hace el Estado español? El gobierno español. Hay un acuerdo del año 88 firmado entre Reagan y González para cooperación en defensa. En ese convenio, en ese acuerdo, en el artículo 2 se establece que si hay un objetivo bilateral común o multilateral frente a un ataque armado en defensa común o de Occidente, se puede sobrevolar el espacio aéreo en este caso, como es un acuerdo bilateral, de España. Si no, hay que dar permiso para traspasar el espacio aéreo español. Y en ese artículo es en el que se ha basado el gobierno español. Yo creo que es interesante decir, y aquí hay un experto en temas militares, que esas bases son soberanía española y que el mando máximo es un militar español, que hay un mando estadounidense respecto del personal y de lo que sean infraestructuras o alguna cosa de las que ellos utilizan, pero realmente esa es la situación. ¿Eso justifica esa decisión? Pues sí, no, pero no nos olvidemos, debemos ampararnos en el derecho que nosotros tenemos, en nuestras normas, ni más ni menos. Con lo cual, a lo de que no hay guerra o si hay guerra, o que decía Ignacio respecto de la Unión Europea y lo que ha hecho el gobierno español de mandar la fragata, yo lo interpreto desde el punto de vista legal, de ese orden normativo, del orden liberal en el que nos movemos, en el Tratado de la Unión, el artículo 42.7, que además tú sabes, Ignacio, que dice si hay un ataque armado, se prestará la ayuda que corresponde, tal. Está hablando de... No ha influido para nada, es que me tengo que ir a publicidad ya. Pero un segundo solo. Termine. Que yo quiero dejar sobre esta mesa, con todos los expertos que hay, lo siguiente: el hecho de que el Estado español y otros estados de la Unión Europea, sin que Chipre haya articulado el 42.7, que no lo han puesto en marcha, sino es el espíritu, eso puede ser una demostración de que Europa puede estar tomando conciencia, como que dice, no es lo mismo tener la receta que ponerte a cocinar. Y ahí lo dejo. Más le vale. De todas formas, ahora les plantearé, para ahondar un poquito más en esta cuestión, y luego abordaremos las cuestiones de fondo del conflicto. Pero de momento lo de España. ¿Tuvo algo que ver en que enviáramos la fragata después de haber dicho que no íbamos a colaborar para nada en todo este lío? La llamada de Macron a Pedro Sánchez. Volvemos enseguida y lo analizamos.
Gracias. Pues estamos hablando del avispero de Irán y el lío, a otra escala, por supuesto, en el que se ha metido España con esto de los apoyos a los aliados. Estamos haciéndolo con Amparo Matíes, con Ignacio Cortiñas, con Joan Calabuig y con Frederic Mertens. Y lo último que yo había propuesto, para ver si de verdad se había producido un cambio de actitud en España, del no a la guerra de Pedro Sánchez al envío de la fragata Cristóbal Colón, es que por en medio hubo una llamadita de Emmanuel Macron al presidente del gobierno español, y a partir de ahí, con la entrevista de la ministra de Defensa y el embajador norteamericano, parece que algo cambió. Y como hablábamos de Macron, por afinidad, pues tenemos un belga que no es francés, pero vamos... Bueno, soy francés por mi madre, ¿eh? Tengo la doble nacionalidad. Muy bien, y seguro que nos explica qué papel tuvo esa llamada telefónica de Macron. Hoy por hoy Sánchez está solo a nivel europeo con su no a la guerra. No parece muy preocupado, ¿eh? No, porque ahí sí, no es el tema. Sé, porque si ha habido un cambio de actitud... A ver, detrás hay un tema más bien a nivel... Sí. Hay que leer esto también clave nacional, a nivel de política nacional española. Pero situámonos solo de momento a nivel europeo. Está solo a nivel europeo en cuanto a este asunto. Aunque Meloni en Italia está también diciendo el mismo discurso. No estamos en guerra contra, ¿vale? No estamos en guerra contra, pero sí que actuamos. 2. Estados Unidos ha amenazado claramente a España en términos de represalias por esa actitud. No es la primera vez. Trump lo ha hecho cuando Sánchez se negó a aumentar la contribución, aunque curiosamente la misma Meloni dijo no, sí, Sánchez ha firmado como todo el mundo. OTAN, sí. Vale, entonces, si Estados Unidos toca el tema comercial y las tarifas aduaneras contra España, toca a toda Europa. Entonces, no me sorprende que Macron haga una llamada a Sánchez para decirle, escucha, tenemos que ir todos a una, porque si entras en conflicto más que abierto con Trump, los otros europeos, vamos a pagar también... Chipre, ¿no? Porque Chipre no es OTAN, ¿no? O sea, tú no vas a la guerra en Irán, pero le eximes a Estados Unidos de vigilar Chipre. Sí, entonces, es decir, que, y para acabar esto, que esa llamada pues tiene doble lectura. La lectura, pues somos todos europeos, tenemos que ir ahí, tienes que hacer algo, que por cierto, si no me equivoco, la fragata española se ha ido también con el apoyo en el marco también de un desplazamiento francés, sí, o sea, no se ha ido sola. Y Y segundo, hay esa clave de que tenemos que estar unidos frente también a la presión norteamericana. Señor Calabuig. Bueno, yo creo que desde luego Pedro Sánchez en esto no está solo en absoluto, y el gobierno de España tampoco lo está. De hecho, la incomodidad de muchísimos países en el mundo, en Europa y fuera de Europa, con este ataque a Irán es enorme. No solo Meloni ha expresado que esta no es nuestra guerra ni vamos a participar, lo ha dicho también Macron. Starmer está claramente muy incómodo con esta decisión de Estados Unidos, y no solo eso, sino que evidentemente pues España es un socio seguro de la OTAN, como ayer mismo lo decía Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, quien ha explicado ayer mismo que España es un socio fiable, que está participando... Más trumpista que Rutte, pocos. Efectivamente, y ha dicho que, justo ayer, insisto, que España es un socio fiable y en ese sentido, de alguna manera, incluso
pese a ser en ese sentido más de la línea o intenta contemporizar mucho con Trump, lo cierto es que le contradijo en este tema, en el sentido de que España en ese sentido tiene un papel importante. Y por tanto, estamos ante un país de la Unión Europea y pues lógicamente tanto España como Grecia, como otros países, como Francia, pues evidentemente apoyarán a Chipre o a cualquier otro país de la Unión Europea que mantenga riesgos. Y por otro lado, también he de decir que hay que recordar que, por ejemplo, hace poco, esta misma semana, un misil iraní que estaba dirigido contra Turquía, con la colaboración española, fue también neutralizado. Por tanto, España es un socio fiable y seguro. Un patriota español el que lo derribó, pero bueno, al menos colaboración española. Eso está reconocido. Sí. Mark Rutte yo creo que es más trumpista que Melania, fíjense lo que digo. Sí, sí, seguramente. Por acabar con el tema español y centrarnos en los asuntos de fondo de este conflicto, ¿les preocupa de una posible enemistad ya declarada con Estados Unidos, más allá de lo que conocemos hasta ahora? ¿Qué les preocuparía más? ¿El tema comercial, para el que tenemos el paraguas europeo, todo hay que decirlo, pero bueno, el precio del gas podría subir, etcétera, etcétera, o sea, la tenemos fastidiado, o los temas de inteligencia y defensa, el posible corte de la colaboración en temas de inteligencia y defensa, sabiendo que tenemos a Marruecos con sus reivindicaciones territoriales, etcétera, etcétera? Amparo, ¿qué le preocupa más de las dos vertientes? Bueno, a mí que me preocupa, sí. Pronunciarse ¿O qué debería preocuparle al gobierno? De manera tajante es difícil. Yo creo que la relación comercial no tendrá una incidencia en España, ya lo está diciendo la patronal nacional, sí. Y eso es preocupante, porque en el conflicto que hubo en el 22 se hablaba de la incidencia del gas, la incidencia en el tema del petróleo y de la cesta de la compra. Vale. Ahora parece que todo se centra en el gas que le compramos porque no tenemos a Estados Unidos, con lo cual ha subido el precio, en el petróleo por la situación que hay. Aquí yo, si me permites, lanzaría la idea de que parece que sea este conflicto que vivimos, la guerra de los petróleos, y eso es algo que aquí mi maestro Ignacio Cortiñas a lo mejor puede compartir. Entonces, economía, va a haber una repercusión, depende de la duración y de la densidad de la guerra. En el tema de inteligencia, pues ahí yo creo que el vínculo transatlántico evitará que se produzca una ruptura en eso que tú dices del tema inteligente, del tema de la inteligencia. Pero Estados Unidos sigue siendo la cabeza en el tema armamentístico, el desarrollo tecnológico, entonces a veces los gobernantes deben de defender su posición en interés común, pero no pasarse de frenada también. Claro, es que en un debate que vi yo antes de anoche, me parece que fue en otra televisión, unos militares estaban explicando, un general retirado, dice, es que todo el armamento español está prácticamente comprado a Estados Unidos o a Israel. Y en todos los casos se ve, esto nuestro analista militar no lo podrá explicar, cañón que le compras o bomba que le compras a Estados Unidos tiene como una cláusula de anulación o de... no sé muy bien cómo le llamarán ustedes, pero eso es así, ¿no? Sí, todo pero es decir, si no quieren, no lo usamos. Claro, eso es todo. Todos los países que exportan armamento ponen unas cláusulas de lo que se dice limitación de uso, o constraints, ¿no? O restraints, en inglés, o sea, que limitan o impiden. Y Estados Unidos y España también. O sea, todos los países que exportan armamento en su contrato lo ponen. Y solo pueden vender armamento Estado a Estado. Y por eso existen los traficantes de armas que pasan lateralmente por esos tipos de limitaciones. ¿Le preocupa a usted el corte en la colaboración militar y de inteligencia? Bueno, no me preocupa mucho porque no creo que se produzca. Exacto. O sea, Estados Unidos tiene que tener a España fuerte, a todos sus aliados fuertes. Más que a Marruecos. Más que a Marruecos, claro que sí, porque es más sólido el continente, lo que llaman la península europea, para su defensa hacia el Atlántico, que Marruecos. Marruecos es evidentemente un jugador importante para Estados Unidos. Se lleva muy bien con Israel. Israel con Estados Unidos. Hacen un triángulo ahí. Claro, luego estamos hablando de OTAN y de Europa. Señor Calabuig, que usted se sonríe. No, yo es que sobre todo quería que diferenciáramos las cosas, porque vamos a ver, estamos viendo ya la subida del precio de los carburantes, estamos viendo también eso va a tener un impacto en la inflación.
está teniendo ya el aumento del precio del gas en casi un 30-40% en el conjunto de Europa, y por tanto toda esa situación se produce por el ataque que se ha producido a Irán y se ha producido también por el cierre del estrecho de Hormuz. Este tema, digo, porque hay que aclararlo de efectivamente otros elementos de tensión con Estados Unidos que eventualmente se pueden producir, pero como bien ha dicho él, por un lado, nosotros estamos bajo el amparo de la Unión Europea, con lo cual los márgenes para un ataque específico a España, si es que se produjera, porque ya saben ustedes que la costumbre del presidente de los Estados Unidos es, digamos, lanzar órdagos y luego muchas veces pues eso no se concreta en nada. Y por tanto, desde ese punto de vista, tiene un margen relativamente reducido porque estamos, insisto, nuestro comercio, lo hemos comentado en algún otro, es el de la Unión Europea. Nosotros no comerciamos exteriormente, cada país por eso su insisto cuenta. yo más en el tema militar y de inteligencia. Y efectivamente, yo creo que en el tema de inteligencia tenemos en estos momentos tantos intereses conjuntos y tanto trabajo conjunto y tantas amenazas conjuntas en muchos aspectos, aunque a veces nos haga dudar Trump, porque es que, si recuerdas, nada más empezar su mandato, amenazó con anexionar Canadá, con invadir Groenlandia, en fin, ha generado tensiones por todo el mundo, y pese a todo eso, evidentemente, en el fondo de las cuestiones, las relaciones transatlánticas son esenciales. Vale, pero yo creo que a nivel del business, el peligro quizá no vendría directamente de la administración Trump, pero más bien del sector empresarial norteamericano, porque pueden sufrir consecuencias o represalias internas si no, entre comillas, obedecen el órdago de Trump. Sí. Así esto hay que tenerlo en cuenta. Segundo, inteligencia. Los políticos hablan mucho y dicen mucho que sí, mucho que no, y los servicios de inteligencia mantienen el contacto. O sea, tenemos dos niveles. Pasan de los políticos y se entienden entre ellos. Con lo cual, bueno, yo lo sé de primera mano que aunque el poder político dice A, los servicios de inteligencia mantienen el B, independientemente del cambio de color política. Y tercero, soy lejos de ser un trumpista, pero no es un tonto, no es un imbécil. Y las provocaciones con Canadá, las provocaciones con Groenlandia, la reacción con la actuación en Venezuela y lo que está pasando en Irán y lo que podría pasar en otras áreas, como lo que está pasando también con Cuba, es que hay una razón que se resume en un nombre de país y que se llama China. Muy bien, pues me lo acaba usted de decir, porque era justo lo que quería preguntarles a ustedes. ¿Hay un plan? Cuando Donald Trump con Israel... Claro que sí. Que algunos dicen Donald Trump con Israel o Israel con Donald Trump, que esa es otra. Cuando inician las hostilidades contra Irán, lo hacen a tontas y a locas, sin saber muy bien a dónde van, cuál va a ser el siguiente paso, etcétera, etcétera. O por el contrario, hay una hoja de ruta trazada y muchos apuntan a China, sí, efectivamente. Bueno, es que China está detrás de toda la preparación de Irán. Eso lo saben los servicios de inteligencia. Incluso por fuentes abiertas se ha visto que desde junio China ha llevado una carrera contrarreloj para recuperar en todo lo posible y cuanto antes todas las capacidades que se destruyeron en esa guerra de 12 días de junio por Israel y Estados Unidos. Ha facilitado misiles, ha facilitado tecnología de doble uso, civil, militar, para usar en el militar. Ha facilitado tecnología para el arma nuclear. Ha facilitado inteligencia. Los chinos le están cubriendo toda la inteligencia a Irán que no tiene. Toda la información satelital que recibe Irán y sabe dónde están los barcos y cuándo le tiran los misiles y desde dónde y en qué bases tiene que atacar y cómo están, se lo está facilitando China hoy en día. Y desde junio hasta el día 28 de febrero, China ha sido un proveedor y sigue siendo, me temo, por el corredor interior, desde Shanghái a Teherán, sigue siendo su proveedor principal de las pérdidas que está teniendo. Irán es el principal proveedor de petróleo para China.
Y ahora, si tienes a Estados Unidos controlando Venezuela y controlando Irán en términos de producción petróleo, Estados Unidos cubre el 60% de la producción mundial de petróleo. Con lo cual, Irán cubre el 15% El de la... 15 de sí, China, del pero 15, entonces, solamente. claro, entonces es claro que sí que hay un plan Claro. que va más allá de la cuestión de, obviamente, no hay un interés ¿Y por qué China obligado para instaurar una democracia en Irán. ¿Por qué China no hace nada, aparentemente? Pues Bueno, ha hecho aparentemente mucho, Está preparado, haciendo sí que está mucho. haciendo. Está haciendo. A mí- Lo que no lo hace, perdón, No. lo que no lo hace es como Trump, saliendo en X o en sus medios y en televisión diciendo vamos a facilitarle a Irán todo, a los americanos los vamos a hundir y los barcos no van a poder llegar a casa de vuelta. Eso no lo dicen los chinos dicen no, nosotros no estamos haciendo nada y le están facilitando todo. Y los a Irán. chinos a nivel de organización internacional, del mundial, actúan, si hacemos una comparativa con, por ejemplo, los rusos pegan y después negocian, ¿vale? Y perturban drásticamente el orden mundial. Es lo que hemos visto con la invasión de Ucrania. De repente Rusia considerada como Estado malísimo a nivel internacional, la comunidad internacional. Los chinos es más insidioso, es decir, o más sutil. Ellos, pues, en apariencia, respetan el derecho internacional, respetan la orden, por ejemplo, o el sistema onusiano, pero dentro Claro, eso es lo que me llama la atención, porque por mucha colaboración... Espera. Sí. Fagocitan las organizaciones internacionales para transformar poco a poco el sentido de las reglas. Y por eso tienes algo muy raro, muy extraño, muy mediático, la especie de ONU de Mr. Trump, sí. el Club Onusiano, que es una respuesta al sistema donde China está ahí tratando de fagocitar con una institución onusiana que está completamente paralizada. Hay que tener en cuenta que es una organización que tiene casi un siglo, y que está obsoleta en términos de funcionamiento respecto Los 5 al países orden que mundial. tienen derecho a veto, pues es Con lo difícil. cual, a que no darse esté obsoleta. cuenta de que pues, del juego de China, tanto dentro de la organización internacional como fuera, Sí. en movimiento... A mí lo que me pues, llama la atención de China, sí, está colaborando, pero no está levantando la voz, es lo que me llama la atención. Yo como No complemento a tiene lo que han dicho Podría respecto decir, de oiga, China, reunión de no sé qué para es muy condenar el ataque. importante ¿no? Pero no en tiene la interés situación hacer eso. actual de geopolítica conocer el funcionamiento de los países, su forma de pensar, porque a veces no es la nuestra. Y en este sentido yo resaltaría y complementaría las dos intervenciones anteriores. Se está celebrando la Asamblea Popular China, Sí. con Cámara Consultiva y tal. El mensaje, el primer mensaje ha sido que ellos pueden interceder, no quieren un hegemonismo, sino que quieren un mundo multipolar basado en el interés común y no en la lucha de poderes. Muy bien, estupendo. El discurso ese se puede... ¿Quién no compraría un discurso de ese tipo en este momento? Cualquier persona con sentido común. Sin embargo, luego nos encontramos con lo que ha explicado Ignacio, con lo que explica Frédéric, y además nos encontramos con que rebaja su crecimiento económico en su plan, en su próximo plan, lo rebaja su crecimiento económico. Es decir, se está recolocando y además rebaja su crecimiento económico, creo que lo ha bajado por debajo del 5, entre un 4,5 y un 5. Bien. Y sube a un 7 el gasto en defensa. En los últimos 15, en todo el periodo de Xi, en las últimas, creo que son 14 o 15 temporadas, ha triplicado el gasto en defensa. Esos son datos. Las palabras se las lleva el viento. ¿Qué vende China? Crecimiento económico, desarrollo previsible, lo digo por lo que tú decías, y parece que no, eso es lo que ellos dicen, lo que ellos quieren vender, y luego respeto del derecho internacional y avance tecnológico. Hombre, es un discurso para comprarlo, todo aparentemente es bueno, pero luego las acciones y las cifras nos dan otro mensaje diferente.
Claro, sí, John. Hay, que ya están sí, bueno, en esa línea lo que... fíjate que estos días, ayer mismo, o ayer, o no, esta semana. Esta semana, sí. Esta semana se clausuró el primer congreso del sector portuario español que se ha celebrado aquí en Valencia, un acontecimiento, por cierto, muy importante. Una de las cosas que preocupa precisamente en todo el sistema de puertos de todo el mundo es la batalla que se está produciendo entre Estados Unidos y China. Esa es una realidad. Hay en estos momentos una hegemonía de Estados Unidos que está en cuestión y una potencia emergente que es China, y evidentemente ese conflicto, esa tensión, pues se va concretando. Efectivamente sí que hay, tal y como en eso coincidimos, yo creo que pues lo que pasó en Venezuela, lo que pasa en Irán, son todo temas que eventualmente pueden afectar a la influencia china, y por lo tanto son expresiones precisamente de esa competencia que se está produciendo y que esperemos que no vaya al ámbito bélico, pero todo el mundo o muchos expertos plantean que efectivamente la última fase de cuando se producen estas tensiones, en estos cambios de hegemonía, a veces se producen también conflictos armados directos, ¿no? Sí, no animo de alarmar, pero yo he oído ya algunas personas fue esta semana ejemplo. sugiriendo, a ver si vamos a estar ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial. No. No. Además, China, y hablo bajo el control del señor Cortiñas, China psicológicamente no está preparada aún para lanzarse en una guerra. Tampoco en Taiwán, Ni porque dicen que técnicamente. lo de Irán le podría dar Todavía no. la excusa a China Todavía para no. ir a por Taiwán. No te digo que nunca, pero todavía no. Yo Por veo eso el- no levanta de momento la voz. Llama la atención de, ¿Pero por qué? respetar Pero, derecho esa internacional, etcétera, falta de etcétera. preparación psicológica, ha dicho usted. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando podemos remontar en el tiempo a una intervención realmente militar aparte del Tíbet. ¿Cuándo? Pues cuando Chiang Kai-shek, ¿no? Cuando la China Pues nacionalista y- hay que remontar. bueno, la lejos Segunda en el Guerra Mundial. tiempo. Antes Y de la la, Segunda Guerra Mundial, claro, y la con los población japoneses, china claro. no está. Bueno, es verdad que están ya trabajando desde hace tiempo en la mentalidad o la opinión pública china sobre pues, la potencia militar china, etcétera. Pero no han lavado el etcétera. cerebro todavía lo Pero suficiente, ¿no? todavía no. A todavía ver, no. rápido que No, nos vamos a publicidad. Sí, no, otra no, vez. y técnicamente tampoco. Lo que sí se sabe en geopolítica, y el otro día leía yo un análisis muy completo sobre los intereses de China con Irán, para saber qué puede haber detrás de esta operación militar actual. China ha elegido por necesidad a Irán como un puerto de entrada, puerto de entrada hacia Oriente Medio para preparar el conflicto en Taiwán. O sea, ¿me puedo extender o lo Tenemos comento 2 después? minutos más, me están diciendo. Sí, Sí, 2 pues, minutos antes de la pausa. ¿por qué digo esto? Porque Irán es geográficamente y geopolíticamente está en un punto de dominio sobre el Golfo Pérsico, y desde allí China, con sus BRI, el Belt and Road Initiative, con los puertos y las rutas de vías de tren, quiere dominar la llegada y el envío de bienes sin que sean susceptibles de sanción. Y al dar esa facilidad a los países del Golfo, que están en el Golfo Pérsico, Emiratos, bueno, todos los que está atacando Irán, lo que quiere es eliminar el dominio de la moneda, del dólar, sobre las fuentes de energía. E Irán es el foco, el hub que le permitirá a China hacerlo. Y eso lo tiene que hacer antes del 2035. Antes del 2035. Antes del ¿Por qué el 2035. 2035? Porque es la fecha que Xi Jinping ha marcado como referencia para un ataque a Taiwán. El 35. El 2035. Bueno, tenemos que Y no buscar olvidemos, refugio y para volviendo otra vez a la guerra, que el Parlamento iraní, y esto en Occidente no se dijo porque no interesa, en el año 2021 el Parlamento iraní, y no el grupo de ayatolás,
el Parlamento iraní, aprobó una ley en la que dice que su objetivo principal nacional es la destrucción de Israel y matar a todos los judíos antes del 2041. O sea, en 20 años, desde el 21 hasta el 41, tienen que conseguir ese objetivo, y cuanto antes mejor. Una ley que está vigente en Irán, aprobada en el Parlamento. Con lo cual, entonces, parece lógico que los israelíes tomen cartas en el asunto, ¿no? Claro, y Sí, pero cómo lo amenaza consiguen desde- con el arma existe desde atómica. hace Vale, años, nos ¿no? vamos a publicidad. Volvemos enseguida porque esto está cobrando ya un interés extraordinario. Creo que para todos, para nuestros televidentes, espero que también. Volvemos enseguida. Hoy estamos agitando el avispero de Irán con Amparo Matías, Ignacio Cortiñas, Joan Calabuig y Frederic Mertes. Nos estaba contando el señor Cortiñas algo que yo también había oído esta semana, lo del yuan, lo de la moneda china, que está, claro, el interés del gobierno chino será el competir y eclipsar en la medida de lo posible al dólar, que es la moneda de intercambio internacional. Y lo que yo había oído es que muchas transacciones de venta de petróleo se estaban haciendo ya en yuanes. O sea, Venezuela, por ejemplo, compraba en yuanes, y otros países también. Es decir, operaciones comerciales que siempre se habían hecho en dólares estaban empezando a hacerse en yuanes. ¿Es eso más o menos lo que usted estaba queriendo? Bueno, sí, esa es una de las cuestiones que le preocupa fundamentalmente a este grupo antioccidental liderado por China y al que siguen Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, Irán, que es eliminar la supremacía del dólar, y con eso eliminan controlan una de las tres factores fundamentales en la macroeconomía y en la economía mundial de dominio, que son la fiscalidad, las inversiones y la moneda. La fiscalidad la pueden controlar con sus efectos en los mercados nacionales. Las inversiones, China tiene mucho dinero, invierte y desestabiliza, o retrae la inversión y desestabiliza, y les falta la moneda. La moneda es el dólar. Desde 1973, los conocidos petrodólares, no tiene referencia al oro, con lo cual no es sensible a una acción rusa o china con el oro que están acumulando. Estados Unidos tiene más del doble que el segundo en el mundo en reservas de oro. Pero aún así no depende del oro tampoco. Con lo cual, ¿qué les queda? Les queda que países que están en las fuentes de energía, en las capacidades energéticas de producción y distribución, cambien la moneda. Ese modelo de 1973, establecido por Kissinger en su día, se rompa. Y entonces se ponga otra moneda que tiene que ser la China. Pero señor Calabuig, esto que, claro, uno pensará, ¿y qué más da si pagamos en dólares o pagamos en yuans o pagamos en rublos o pagamos en libras esterlinas? Sí que da, ¿no? Bueno, yo creo que da mucho, y precisamente eso también me da pie para decir que, por ejemplo, una de las cosas que ante todas estas situaciones tenemos que hacer es aumentar la autonomía estratégica europea en todos los ámbitos. Por ejemplo, en el caso de la energía, es el momento, yo creo que, de darnos cuenta de que tenemos que liberarnos ya de esta dependencia del petróleo y del gas, que nos tiene siempre en una situación de tensión tremenda, y buscar nuestras alternativas. Tenemos energías renovables, tenemos capacidad de transformación muy importante. En el ámbito económico también hay que decir que, por ejemplo, Europa también busca su autonomía. Todos nuestros medios de pago son norteamericanos, lo cual es completamente sorprendente que, por ejemplo, cada vez que paguemos pues, con una tarjeta de crédito sea todo dentro del sistema norteamericano, y que los europeos no hayamos sido todavía capaces de encontrar esa autonomía. Por tanto, sí que, respondiendo a la pregunta, efectivamente es una cuestión absolutamente fundamental el tema de la moneda con la que se paga, la moneda que se utiliza para las grandes transacciones económicas internacionales, que hasta ahora efectivamente había sido el dólar de una manera absolutamente hegemónica, pero que evidentemente pues eso está en declive porque los demás países pues buscan también sus soluciones, ¿no? Incluidos los llamados BRICS. Sí. Dentro de nada, creo que este mismo mes
Va Pedro Sánchez a China y también va Donald Trump a China, ¿no? Sí, Está previsto que vaya a marzo. final de mes Donald Trump. Sí, Lo que en no se marzo. sabe es si al final irá. Será Yo creo que que sí. iba la visita de Trump No, que yo la creo- de yo creo Sánchez, que sí. supongo, ¿no? Era primero que yo sepa, por lo que tengo entendido, era La- primero la la de de Trump que la de Sánchez. La de Trump Pero este la de mismo. Trump era a final de este mes. No sé si Sí. en un momento. Sí, yo creo que irá, sí. Sí. Los chinos han enviado su representante especial para Oriente Medio a Teherán. Está desde finales de esta semana y bueno, está allí para algo, ¿no? Y los americanos, y sigo con el argumento de Frederick, la agencia de inteligencia nunca rompe lazos con la otra agencia de inteligencia, aunque los estén atacando. Siempre los servicios de inteligencia mantienen el contacto porque son los primeros que permiten los acuerdos de paz. O De sea, todas formas, es como el elemento del deep state, o es el estado profundo que a Trump odia, y probablemente los otros jefes de gobiernos, incluso a nivel europeo, a ellos no les gustan porque, claro, la inteligencia se les escapa a nivel del control de la información. La inteligencia va por libre, ¿no? La inteligencia va de manera autónoma. Yo le oí una vez al coronel Cortiñas una idea que supongo que me ratificará ahora porque por lo que acaba de decir, y me lo ha recordado, y supongo que los demás también estarán básicamente de acuerdo. Cuando se alcanzan los acuerdos de paz, previamente hay una reunión de los servicios de inteligencia de los siempre. países Y que lo van a vemos- acordar la paz. Y lo vemos en las fuentes abiertas. Siempre, cualquier conflicto, buscas en las noticias y cuando ves el director general de la CIA se reúne con el director del Mossad, ahí ya hay conversaciones para un acuerdo de paz. O sea, primero van ellos abriendo el camino. Primero porque siempre están en contacto y entonces hacen pública esas reuniones para bueno, pues nos dan una pista a los que leemos fuentes abiertas y bueno, pues nos Qué permite fascinante saber por dónde van, ¿no? Esto es de películas. Pero mientras no haya esas reuniones de los servicios de inteligencia, no hay posibilidad de acuerdo de paz. Pues volvamos al plan Sí. de Trump. El plan de Trump es el mismo que el de Netanyahu. Netanyahu es lo que decía usted también, de como los iraníes tienen unos planes con fechas y todo para acabar con Israel, pues Israel se adelanta. El plan es distinto. Es distinto. El plan El de, alcance de uno y de el otro. plan de Netanyahu es... ¿Quiere defender a las plan- mujeres hoy que es día el plan de día Netanyahu- 8? El plan de Netanyahu es eliminación de una amenaza Sí. que tiene más de... Bueno, desde el año 79. Bien. ¿Vale? De 48 años. Exacto. El plan de Trump no tiene que ver con la... Él puede acomodarse de una especie de régimen iraní soft, al igual que lo que tenemos Delcy. en Venezuela, con Delcy, siempre y cuando ese supuesto régimen soft sirva a los intereses de Estados Unidos, que es el petróleo. De momento, el régimen iraní está diciendo ya tenemos un nuevo guía supremo y si elimináis tendremos otro. Estados Unidos se enfrenta Claro, pero a Israel ha una dicho- resistencia. Pero Israel ha dicho que se va a cargar al que pongan. Claro, porque los planes, acabamos de decir, los planes son Distintos. distintos. Sí, para Israel, efectivamente, como antes ha comentado, Irán es una amenaza existencial. No solo hay esa resolución, el propio Ahmadinejad, cuando fue presidente, Claro. dijo que su objetivo fundamental era la aniquilación del Estado de Israel. No quiero ni pensar si cualquier vecino nuestro dijera eso de nosotros, pues obviamente habría, digamos, una legítima defensa de nuestras posiciones. El plan de Trump, yo creo que, aunque sí que evidentemente está en una lucha por la hegemonía con China, pero es más confuso. De hecho, ellos cada vez que hay una rueda de prensa allí tienen un problema importante para aclarar exactamente cuáles son los objetivos del ataque. De hecho, el problema que hay es que incluso hay contradicciones entre los distintos portavoces. Lo que está claro es que, lamentablemente, la realidad de facilitar un proceso democrático en Irán no es la prioridad, desde luego, claramente para esta operación. Se trata de otros elementos donde, evidentemente, el interés del pueblo iraní pues, es un tema completamente secundario, ¿no? Pero igual la comunicación
o las contradicciones no son inocentes, no son ingenuas. Ah, pues explique Yo eso. estoy con Frédéric. Detrás de un comunicado, detrás de una conferencia de prensa, detrás de lo que dice Trump, hay varias personas, hay toda una preparación y detrás de esa preparación pues tenemos varios departamentos como otra vez la inteligencia. Yo quería ahí sobre eso aclarar, porque esa admiración por la administración Trump creo que no se es corresponde, una admiración, ¿eh? Es una no se realidad. corresponde probablemente, no digo con su funcionamiento sobre todo, no se corresponde probablemente con la realidad. Mire, precisamente volviendo al Congreso del sector portuario, uno de los investigadores del Instituto Elcano estuvo concretamente a mitad de semana en una de las sesiones y explicaba que venían de hacer una misión en Estados Unidos, de hablar con la administración Trump, con los altos funcionarios. Y él, en fin, un señor que yo creo que merece toda la credibilidad, decía que habían vuelto estupefactos porque el alto funcionariado de Estados Unidos les explicaba que no sabían nada de lo que iba a pasar, que en estos momentos en Estados Unidos las decisiones se están tomando por un grupo muy reducido de gente del entorno de Donald Trump, que Claro. no hace caso a sus analistas, a sus organismos, a la gente que realmente pues, tiene un conocimiento muy importante dentro de la administración, que están en este momento marginados realmente de muchas de las decisiones y que por eso la imprevisibilidad es enorme a la hora de la toma de Es que eso decisiones. abona la tesis de que no hay plan. Ustedes me dicen que sí hay plan. Sí, Hay plan. yo estoy con Hablando con de Estados Frédéric. Unidos, Israel ya lo dejamos aparte, que está Yo claro el distiendo, no puedo estar de acuerdo con Joan porque la administración americana no depende de que un presidente sea de una forma o de otra. Lo hemos visto con Biden, en Europa no se decía porque Biden nos caía simpático y sobre todo a los del lado izquierdo del espectro político. Y con Obama también. Y con Obama, pero en la administración, cuando lees prensa extranjera de muchos países, incluso de India, que leo yo con frecuencia, de Asia, de Europa o de Estados Unidos o Sudamérica, ponían a la administración Biden como un desastre. Un desastre, Biden estaba perdido, la vicepresidenta quería intervenir, pero intervenía de una forma muy sectaria. ¿Sería verdad eso? Tal vez no, tal vez no es tan desastre dependiendo del presidente. Lo que sí yo creo que es claro es que Estados Unidos, cuando entra en un conflicto de este tamaño, porque ya no es el de Venezuela. En Venezuela, bueno, pues sí, extrajeron a un delincuente buscado y reclamado por los tribunales de Estados Unidos y se acabó y dejaron pues, un soft, un gobierno que se vaya arreglando. Irán es mucho más que eso. Y cuando dan ese paso, primero es una fase de junio. Esa guerra de 12 días. Eso era la parte primera de esta operación. Sí, sí. Es todo un plan. Ahora viene esta operación, que tiene varias fases. Este fin de semana ha empezado la segunda fase. O sea, va todo preparado con respecto a la operación militar. Pero además, y insisto en esto, no es baladí toda la operación en el Golfo. Es una operación para preservar los intereses occidentales. Nos guste o no, porque la ONU no existe. La ONU está muerta ya desde hace mucho tiempo. Se ha atacado a Ucrania en el 2014. La ONU no hizo nada. Putin está asesinando terriblemente a ucranianos cada día, cuando y como quiere. La ONU no hace nada. En Nigeria se están asesinando a cristianos a cientos. Sí. Tuvo que ser Trump que dijo, como volváis otra vez a un ataque de esto, en colaboración con el gobierno nigeriano, yo os doy más. Los hutis están cerrando el estrecho de Bab el-Mandeb, de boca del Mar Rojo, cuando quieren, y nadie hace nada. Irán dice, voy a destruir al Estado de Israel. Mi objetivo nacional es el Estado de Israel. Y tengo una ley que me avala al gobierno para cumplirlo. Nadie hace nada. O sea, usted se imagina un incendio provocado en un edificio y usted tiene los mejores y mejor pagados bomberos del mundo. ¿Va a ir usted al incendio
con sus manos y sin medios a apagarlo, es suicida. Entonces, ¿qué hace la gente? Esperar a que lleguen esos mejor pagados y mejor equipados bomberos del mundo. Y no llegan. Y el incendio provocado se quema y se funde el edificio. Y todos nos quedamos mirando y decimos, bueno, ¿vamos a seguir pagando a estos bomberos que no van a venir? No, es que hay una persona que puede, porque es presidente de un país occidental, es muy importante que sepamos que es occidental, por mucho que no nos guste, es occidental, y dice, los bomberos no funcionan, pero yo tengo un cuerpo privado de bomberos que sí funcionará. Y no voy a permitir que Irán alcance la bomba atómica, porque eso es la Tercera Guerra Mundial, pero seguro, absolutamente seguro. Y dice, no, es que Irán no puede tener la bomba atómica. Hombre, tenía en diciembre 407 kilos de uranio enriquecido al 60%. Dice Irán, no, es que solo lo quiero para las plantas de producción eléctrica. No, oiga, mire, las plantas de producción eléctrica con un 3,67 es suficiente. 3,67. Y usted tiene 6 toneladas de uranio enriquecido al 5%. Y 220 kilos de uranio enriquecido al 20%. ¿Sabe usted cuántos kilos necesita una bomba atómica de uranio enriquecido al 90%? De 60 a 90 son semana y media con las centrifugadoras. Semana y media. Pues necesita 25 kilos. O sea, Irán tiene para casi 10 bombas atómicas en diciembre del año pasado. En cuanto la línea de centrifugadoras empiece a funcionar a tope como ellos quieren y los chinos le están permitiendo, porque le dan capacidades para hacerlo, alcanzan en una semana y media pues eso, el uranio enriquecido al 90%. Es sobrecogedor Entonces hay que limitar lo que eso está de usted alguna contando, forma. Porque, claro, hay que cortar la vistas posibilidad de así una las tercera cosas, guerra mundial. La legalidad internacional... Nada. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está la legalidad Cuando internacional? estamos diciendo Trump se ha saltado la legalidad internacional... ¿Dónde está? ¿Qué hacen los bomberos con la legalidad internacional? Matan a 50.000 personas en las calles de lamento Teherán. mucho, sinceramente, esa visión que está dando sobre la ONU y sobre el derecho internacional y sobre el respetar las normas y trabajar conjuntamente y el multilateralismo, que es absolutamente esencial. Porque eso es la civilización. Lo que no es civilización es lo que estamos viendo ahora. Esto es una cosa absolutamente unilateral que además ni siquiera sabemos las consecuencias que va a tener, hasta dónde va a llegar. De momento ya las estamos pagando cada día. Las están pagando los ciudadanos y las están pagando nuestras empresas, en los surtidores de gasolina, en los alimentos y en muchos otros sitios. Y yo, sinceramente, yo sí que creo que es mucho mejor para la civilización apostar por el multilateralismo, apostar por la ONU, que soluciona conflictos por todo el mundo y evita muchísimos conflictos en muchos lados, pese a que precisamente es el señor Trump el que está intentando reventar por dentro a la ONU. Y esos son los espacios de civilización, porque lo que no es eso es precisamente el conflicto, es la guerra, es el sufrimiento de millones de personas. Y por lo tanto creo que habría que hacer un esfuerzo un poco mayor de apoyar a la ONU, de respetarla y de respetar la legalidad internacional y el trabajo multilateral. Pero ¿cómo apoyar algo que no funciona como claro, la ONU? Que esa es la está pregunta. bloqueada? Perdona, Y ¿cómo se también apoya? detrás de, lo siento Claro. mucho, pero detrás del derecho internacional hay muchos estados o regímenes criminales que se han escudido o se han protegido o han reivindicado el derecho internacional, y por ejemplo un país simpático como China, que reivindica el derecho internacional y que yo sepa, ese país no funciona según los estándares de una democracia moderna. Con lo cual entiendo que hay que respetar un orden mundial, pero también todos. hay que tener en cuenta de lo que se llama la real política, en que el derecho internacional tiene sus límites. O sea, me parece fenomenal de gritar al respecto del derecho internacional, pero también tenemos que ser realistas. Cuando uno proclama no a la guerra, que sea Sánchez o cualquier otro jefe o jefa de Estado, me parece bien en términos de marketing político, porque también hay, y eso aún no lo hemos comentado, hay unas consideraciones de política interna al respecto,
Pero hay una realidad geopolítica y geoeconómica, y va a ser casi una hora de lo que estamos comentando. O sea, no podemos... me parece bien reivindicar el derecho internacional, pero tenemos que ser también un poco realistas en cuanto al alcance de ese derecho internacional. No sé, por mediar un poco, yo casi diría que la ONU sirve para resolver problemas en donde no están involucradas las potencias que tienen derecho a veto. Pues, ¿cuáles son? Pues no lo sé, pues seguramente alguno en el corazón de África. Mira, no es muy sencillo. Hoy por hoy el mundo está otra vez, podemos gritar o decir que estamos en un frente a un mundo multipolar, que no es así. La realidad geopolítica y geoeconómica es que somos convertidos todos en proxy. ¿Proxy de quién? De Estados Unidos y otra vez de China. Amparo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo voy a Usted que es la decir jurista. hasta donde considere, que es lo siguiente. Estabais diciendo lo de la guerra mundial, ¿no? Estamos en una guerra mundial y me ha dejado el guante puesto y se lo cojo a Frederick en el sentido de que guerra entre potencias realizada a través de proxies no es guerra mundial, ni puede dar lugar a una guerra mundial. Entonces, no, por ahí no. Por otro lado, pues sí se ha puesto aquí de manifiesto que hay dos posiciones en cuanto a la defensa del orden liberal. Lo que pasa es que eso tiene sus riesgos y tiene mucho riesgo, porque basándonos en el sentido común se pone en cuestión el derecho internacional que nos guía, pero precisamente por ese sentido común que pone en cuestión la ineficacia del derecho internacional, podemos colocarnos en una situación delicada a favor de los que no han respetado nunca nuestras normas. Y ese es el riesgo que yo veo. Por otro lado, hablábamos también, hasta que me ha llegado mi turno, de qué pretende Trump, qué quiere. Yo, dicho con todos los respetos a cualquier gobernante, y en este caso también a Trump, Trump es un jugador de póker y jugará la partida en función de las cartas que recibe. Por eso, en mi opinión, da mensajes diferentes. Queremos quitar el régimen, que haya democracia, que salga la sociedad civil de Irán para que reivindique la democracia. No se lo cree, pienso que ni él, porque si se lo cree, pues entonces me pecaría de ingenuo. Queremos que, pues eso, defendernos de tal. Cualquiera de las opciones que de esas contradicciones, pues será a la que se acoja cuando el resultado termine. El problema de ese resultado, que en este momento, desde mi punto de vista, es incierto, que me ratifico en lo de la guerra del petróleo, y Ignacio ha dado el dato histórico, que es muy importante en geopolítica retrotraerse, conocer la historia. En el momento en que cambió el tema de la moneda en la crisis de los 70, del petróleo a los petrodólares, ahí ya el mundo, desde el punto de vista de la potencia económica después de la Segunda Guerra Mundial, que ya estaba enardecida en Estados Unidos, cambió, ahora está cambiando. Entonces, evidentemente, el resultado se está dejando viendo las cartas que sean. Y por último, desde mi punto de vista, yo no tengo claro que salga favorecido Trump con esta guerra, porque las guerras en las que ha intervenido los Estados Unidos, con mejor o peor intención o fortuna para defender, es uno de los riesgos que hay, querer que haya democracias donde a lo mejor no hay genéticamente está impresa el tema democrático. ¿Qué sucede? Que no hay un plan B y las poblaciones terminan abandonadas por los propios, por los que han llegado y por los que han pasado. Eso me gustaría poner un poco el dato, porque creo que en general los ciudadanos nos guiamos por el humanismo. Me parece muy interesante. Nos deben quedar unos 6 minutos o así de programa, lo digo para que dosifiquemos las intervenciones, pero hace unas cuantas semanas o unos pocos meses, Donald Trump estaba llamando a los iraníes a salir a la calle cuando las protestas. Salgan, aguanten, que la ayuda está en camino, literal, textual, la ayuda está en camino, y la ayuda tarda un montón en llegar, o sea, han matado ahí no sé cuántos y tal. Vale, esto me lleva a proponerles que intentemos adivinar qué es lo que va a pasar ahora, porque ahora, por ejemplo, están llamando a los kurdos y a las minorías no especialmente religiosas que hay en Irán para que protesten, para que tomen el relevo de aquellos que fueron masacrados hace unas cuantas semanas, y así evitar poner botas americanas sobre el terreno.
Está lo del Shah por ahí, que el hijo del Shah, que si vuelve, que si no vuelve. ¿Por dónde ven ustedes la resolución, más pronto o más tarde, de este conflicto? Con la caída de los ayatolás, la vuelta del Shah, la intervención previa de los kurdos o la de los americanos. Joan, ¿usted cómo lo ve esto? Pues bueno, yo lo que veo es que lo primero, parece muy difícil que, al menos en este momento, no se dan, al parecer, no hay indicios de que el régimen vaya a caer, en el sentido de que todavía ellos mantienen una fuerza armada tremenda, que es la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria, los ayatolás fueron vaciando al ejército profesional y pasándolo a una guardia absolutamente politizada y alineada y brutal y despiadada, como es la Guardia Revolucionaria. Y es muy difícil, en ese sentido, que la oposición pueda producir un cambio desde dentro. La represión del régimen de los ayatolás a las últimas manifestaciones ha sido absolutamente brutal. No se sabe ni siquiera cuántos miles de muertos puede haber. Pueden haber habido más de 10.000 muertos. Y evidentemente, cuando se produce un ataque desde el exterior, pensar que ahí va a haber una insurrección parece como muy, muy complicado. Y en segundo lugar, efectivamente, además es un país muy complejo, que tiene muchos grupos étnicos, muchos grupos separatistas y bueno, existe el riesgo de que la situación acabe un poco como en Irak, ¿no? Donde realmente el desbarajuste durante mucho tiempo fue tremendo, con consecuencias de inestabilidad para toda la región durante mucho tiempo. Es decir, por ahora yo al menos no veo la luz de un cambio claro en Irak. Frederic, en un minuto y poco. No. Yo coincido con Juan que para que haya un cambio de régimen el bombardeo no es suficiente. Hace falta tropas en el suelo, las que sea a nivel interno o intervención exterior. Y hay efectivamente un riesgo con la vuelta del Shah o no, del hijo del Shah, de una implosión, porque ese país es coherente debido a un poder con mano de hierro. Y si la mano de hierro desaparece... Un día tenemos que hablar de los kurdos, que están en Siria, que están en Irak, que están en Irán. Es una cosa, es un pueblo sin Estado, ¿no? Amparo, su minutito de gloria. Nada, poco que añadir y además coincido con la opinión. No es posible predecir, dada la complejidad del conflicto que se está desarrollando, tanto por los que intervienen en primer plano como por los que intervienen en papeles secundarios. Entonces, si el resultado, por eso decía lo de jugar las cartas como un jugador de póker, que, dicho en buen sentido, ¿no? Sí. Pues el resultado es incierto, porque haber matado a la cúpula del régimen islámico no es garantía, porque no funcionan como funcionamos los occidentales, con lo cual eso no es garantía de que se pueda establecer. Es incierto, desde mi punto de vista es incierto y será según el desarrollo de los acontecimientos. Don Ignacio, en síntesis. Sí, yo lo veo que se seguirá realizando un desgaste lo más profundo posible y lo mejor para que Irán vuelva a lo que ha firmado en el 2015 en Viena, el acuerdo de Irán, o el JPOA en siglas inglesas, con respecto a sus capacidades de producción de armas atómicas y misiles. El ayatolá nombrado por la Guardia Revolucionaria, que muy bien ha descrito Joan, perfectamente, lo han nombrado ellos sobre el Consejo de Expertos. El Consejo de Expertos son 88 ayatolás, que son una especie de cónclave vaticano, entre los que saldrá y debe salir el nuevo líder. ¿Qué ha sido? Ha sido al revés. La Guardia Republicana, con el que tienen mucha amistad el hijo Mostada Jamenei, han forzado al Consejo de Expertos para que, al revés, ellos lo nombren ahora que ellos lo han elegido. Eso es mala señal. Pero, por otro lado, insisto, los chinos han enviado a su Xi Jinping, a su representante especial para Oriente Medio, está en Teherán desde mediados de la semana, desde el jueves, y yo creo que está haciendo algo allí. Si se consigue que Irán acepte firmar o volver a obedecer y a respetar lo que había firmado en el 2015 con Obama, bueno, es unos límites en la producción, límites en la producción de uranio enriquecido. Ahí se podría... Y entonces yo creo que se queda todo bien con Mostada
Jamenei como Sin ayatolá, cambio de régimen y sin cambio de firmamos la régimen y paz. dentro de los límites Bueno, occidentales, que por es lo cierto, que queremos todos, que no haya más... El ejército de Irak en su momento decían que era el cuarto del mundo. ¿El de Irán en qué puesto está? Yo he visto por ahí en unas listas el 16. Iba a decir yo el 20, pues Bueno, sí, pues puede vale, ser pues- entre pues el por 15 ahí y el 20. sexto. Sí. En fin, ojalá la ONU contara con intervenciones como estas tan brillantes de Joan Calabuig, de Freddy Mertens, de Amparo Matíes y de Ignacio Cortiñas. Muchísimas gracias a los cuatro. Y a ustedes, ojalá la paz se haga pronto en ese lugar del mundo y en tantos otros que nos preocupan y que nos afectan. Y a ustedes, señoras y señores televidentes, como siempre les digo, gracias por la atención prestada y queden ustedes con Dios.